me desestructura un poco la exposición que tenía planeada, pero prefiero arrancar por esto para no omitirlo. La imputación fue por específicamente una de las figuras, trata de personas en la modalidad de acoger. Sin embargo, la acusación implica otra de las figuras, otro de los verbos. Esta introducción, novedosa, implica nada menos que una modificación de la hipótesis fáctica, con lo cual debe ser dejada de lado. Debemos, pues, mantenernos con tal como venía la causa desde su inicio, desde el momento del requerimiento de elevación a juicio, lo que fue la sustanciación del debate y, bueno, pues ahora la defensa que corresponde a este hecho. En representación de González, yo tengo hipótesis fácticas 3/4, y la primera de ellas es que González no tuvo absolutamente nada que ver con la actividad comercial que se desarrollaba en Unicornio. Como segunda hipótesis, que la actividad comercial que allí se desarrollaba no ha afectado el bien jurídico tutelado por la figura requerida, artículo 145 bis del Código Penal. Y por último, que las trabajadoras que allí se desempeñaban no se encontraban ni en situación de esclavitud, tal el inicio del expediente, ni en situación de vulnerabilidad, tal lo acotado al requerimiento de elevación a juicio y la acusación. Para sostener estas pretensiones, estas postulaciones fácticas, debemos responder a 4 preguntas. La primera, coloquialmente formulada, es: ¿qué tiene que ver González en esta causa? Las restantes, claro, esta pregunta puede tener 2 respuestas, una positiva y una negativa, todas van a recibir, así lo pretende la defensa, una respuesta negativa. Pero aún de recibir positiva cada una de ellas, la siguiente sí va a ser negativa. Por eso estoy, a los efectos de maximizar el esfuerzo defensivista, obligado a postular cada una de ellas y sustentar la respuesta negativa de cada una de ellas. La primera de estas preguntas: ¿qué tiene que ver González en esta causa? Y vamos a armarlo al revés. Vamos a decir, sí tiene que ver. Y sí tiene que ver por 3 puntos. 3 pruebas. Pruebas incorporadas al debate y de las que se ha valido la acusación para sustentar su punto. La primera de ellas, la habilitación del comercio. La segunda, la testimonial de Calvo. Y la tercera, la testimonial de Altavia. Para explicar que esto no es así y llegar a la conclusión de que la respuesta solamente puede ser negativa, me armé, voy a valerme de una línea de tiempo donde van a estar graficados los sucesos anteriores a los hechos y los que nacen de la imputación concreta. ¿Por qué digo de la imputación concreta? Porque el requerimiento de elevación a juicio no se ha modificado en este aspecto. La imputación comienza desde inicios del año 2011. Esta vaguedad la vamos a extender a lo máximo posible. El 1 de enero del 2011 hasta el día sábado, 1 de septiembre del 2012. Solamente en esta línea de tiempo debemos manejarnos a los efectos de la imputación. Todo lo demás tiene que ver con la prueba, pero no tiene que ver con la imputación. Por eso, esta segunda línea, que la vamos a llamar la línea de la tipicidad, también arranca desde el momento de donde nace la imputación. Nosotros, para esto, tenemos que hacer una distinción, que en parte la comenzó a hacer el fiscal, entre lo que es el fondo de comercio
Y vean ustedes, debajo de la línea de tipicidad, la actividad comercial. Y también estamos en condiciones de empezar a poner nombres a cada uno de estos componentes del gráfico. El informe de la comuna de Arteaga, de Fojas 84, nos informa que el fondo es propiedad de los hermanos Morresi. Entonces ya los tenemos a ellos vinculados con la propiedad. Desde antes del momento típico y con posterioridad. Tenemos indicios, nada más que indicios, que también antes del momento de la imputación concreta se llevaba a cabo una actividad comercial. No forma parte de la imputación. Y lo que sí sabemos, también por el mismo informe de Fojas 84, que al haber tramitado la habilitación comercial, el señor Carlos Miguel González, podemos ya incluirlo en el gráfico. Lo incluimos excluido de la tipicidad y ahora vamos a ver bien por qué. Nosotros ya tenemos un fondo con sus titulares en la misma situación relacional con la actividad comercial que González. Veamos, este fondo de comercio tiene dos partes jurídicas. La primera de ellas es la habilitación municipal, porque esto no pasa a ser más que una relación entre la comuna en su función policial con el fondo. Por eso habilita la municipalidad y habilita a un comerciante, lo habilita a llevar adelante las actividades específicas que hace, en uso de su ejercicio de policía municipal. Policía municipal que nadie puede decir que no se haya llevado adelante. De hecho, meses antes del procedimiento que hoy nos convoca, el local fue clausurado. En febrero del 2012 se procedió a la clausura. ¿Una clausura por qué? Porque algunas de las habitaciones tenían contacto con el salón principal. Entonces, la municipalidad sostuvo que esto no podía ser así, debía tapiarse, por eso se tapiaron las puertas y se rehabilitó el lugar. Tenemos también conocida la actividad comercial, a la cual también le podemos ya poner nombres. Esta actividad comercial tenía, y lo sabemos ya, al menos dos niveles de participación. Uno de ellos, confeso, y que además recibe aporte testimonial, que es el encargado del lugar, Darío Catalá. Pero también tenemos prueba testimonial de quiénes serían los regenteadores del lugar, dueños de la actividad comercial, no del fondo de comercio, no del fondo, de la actividad comercial. Y son dos personas. Un tal Pedro y Sergio Pibito Rodríguez. ¿Qué prueba tenemos de estos datos? Bien, el acta de procedimiento donde el personal actuante deja constancia a Fojas 32 que el propio Catalá dice que es el encargado. La testigo Iris que nos manifiesta, Pibito vive allí. De hecho, agrega que me contacté con Pibito. Le pregunté si el lugar era seguro, el porcentaje, la comida, y como me pareció bien, me fui. Y se fue para allá. Ahí inició su actividad laboral en este lugar. Merced a la relación y a las consultas que hizo con Sergio Pibito Rodríguez. Nos agrega, llegué a Unicornio hace 2 años y medio y solo estaba Pibito. Claro, no forma parte de la imputación, pero ya nos habla de una antigüedad en la actividad que allí se desarrollaba.
Después llegó al lugar un señor como de 60 años que se llamaba Pedro. Ya tenemos entonces dos personas dueños, podríamos decir, de la actividad comercial. Llamaremos adecuadamente regenteadores. Más prueba testimonial. Laura no menciona a Pibito. Es la única que no lo menciona. ¿Pero qué nos menciona? El auto de Pibito, el Ford Mondeo blanco, que usaba tanto Pibito como su sobrino Catalá. Silvana. Darío es el encargado y Sergio es el dueño. Ahora que el dueño es Sergio, vive allí. Y por último, Xiomara. En el lugar vivía el dueño, a quien denomina Pibito, y Darío. Ya sabemos entonces que González no tenía nada que ver con la actividad comercial, más allá de que fuera el comerciante habilitado por la comuna habilitante. Sin embargo, tenemos una prueba en la cual hizo fundamental hincapié el señor fiscal. Y ahora sí nos desplazamos hacia atrás en el tiempo y volvemos a los años 2008, 2009, 2010. Me refiero al testimonio de Calvi, director del SAMCO. Claro, si uno se queda con simplemente los dichos de Calvi, incorporados por lectura, bueno, tenemos un panorama. Pero vamos a ver que nada de lo que afirmó Calvi puede ser creíble. Entre otras cosas, ¿qué nos dijo Calvi? A las chicas las traía González, drogadas, golpeadas, nos habló de las altas voluntarias que firmaban, o que a veces firmaba González, y que esto ocurría los fines de semana mayoritariamente. Recordemos que el procedimiento se realizó un día sábado, noche del viernes a madrugada del sábado. Ninguna de las personas que allí se desempeñaban laboralmente tenía una marca, un golpe, un estado que fuera informado por el personal interviniente, coincidente con lo que dijo en su momento Calvi. Calvi nunca denunció, era el director del SAMCO, tenía una obligación funcional, nunca denunció, pese a estar obligado. Llamaba al asterisco de la comisaría, pero no hay registros. Llamaba para denunciar a la comuna, pero no pasó nada. Asentaba en el report de enfermería, pero se perdió. Y las actas de externación voluntaria tampoco están, no las trajo, no las aportó. Lo dejó al fiscal sin la prueba. ¿Qué puede hacer el fiscal si el principal impulsor de todo esto, el dueño de la prueba, no se la aporta? Jamás Calvi pudo atender a Iris o a Laura, porque habían llegado 17 días y 20 días antes del procedimiento. Él se fue en octubre del 2010 del SAMCO. Años. Por eso también miente cuando dice que atendió a Xiomara. Calvi dijo que él la atendió a Xiomara 1 año y 4 meses antes de que Xiomara llegara al lugar. Describió a González. González, morocho, grandote. Por suerte, en la audiencia anterior, González estuvo aquí. Y en esta audiencia lo tenemos en pantalla y lo podemos ver. Morocho soy yo, no González. Grandote no es González. ¿Saben quién es morocho y grandote? Y recurro a la foja 143 del expediente,
de este personaje que está y no está en la causa, Sergio Pibito Rodríguez. Morocho, grandote y de Marco Juárez. Dato coincidente con la descripción que nos dio Calvi. Altamirano declara, más o menos de forma coincidente con Calvi. Vamos a atacar también la credibilidad de su testimonio. Se las veía a las chicas deambulando por el pueblo. Claro, nunca nos explicó cómo le consta que esas chicas que ella veía deambulando por el pueblo serían las trabajadoras, que en esta causa son consideradas víctimas, u otras. ¿Cómo le consta que trabajaban en Unicornio, en otro lugar? Venían de bailar en un boliche y llegaban en ese estado al Samco. Se encuentran, por supuesto, en la misma situación que lo que afirmó Calvi respecto de la llegada de estas trabajadoras al lugar años después de que ella se fuera del Samco. Nos agrega, eran adolescentes menores de edad. Una simple operación matemática, tenemos certificada la edad de las trabajadoras, con lo cual resulta imposible que fueran menores de edad en las fechas que ella dice que eran menores de edad. Coincide en su descripción física con González, morocho y grandote. Seguramente se refiere a Rodríguez, de quien lo único que tenemos es una foto, un morocho, de Marco Juárez. Claro, pero en realidad Altamirano casi ni valía la pena tocarla porque ella finaliza con suponíamos que eran del boliche de Arteaga. Eso es todo lo que tenía para decir. Vamos a la pregunta número 2, cuya respuesta también es negativa. ¿Hubo alguna afectación? Ya sabemos que González no tiene nada que ver con la actividad comercial que allí se desarrollaba. Por eso está fuera de la línea de tipicidad. Segunda pregunta, ¿hubo alguna afectación del bien jurídico tutelado por el artículo 145 bis, libertad individual? La respuesta es negativa. Para comprender bien la implicancia de esta respuesta negativa necesitamos dos lupas. La primera es jurídica. Las dos son jurídicas, pero una está más vinculada al texto de la ley. Recordemos los medios comisivos de la ley 26364, recordemos también el protocolo de Palermo. Atrás de esto, voy a tratar de decirlo bien en latín, delicta ius gentium, los delitos más graves que puede cometer una persona que no integre, que no haya arrestado el Estado, digamos. Y más allá del desorden que tiene la enumeración típica de los verbos, sí podemos clasificarlos u ordenarlos desde lo más grave que puede ser llevado a cabo hasta lo más leve, una suerte de curva. Lo más grave, esto de extracción de órganos, secuestrar a una persona para quitarle órganos, hasta los supuestos más sencillos. Vemos que en algún caso no hay intervención voluntaria porque la persona es una cosa. Violencia, ejercicio de la violencia. Hay casos de voluntad suprimida, por ejemplo, la modalidad de engaño, fraude, la persona no tiene opción. Voluntad reducida, un escalón menos, a optar por el mal menores, el mal menor de los que le ofrece la situación. Amenaza, intimidación, abuso de autoridad. Hay una opción por el mal menor.
Y por último, en el fondo de esa curva típica, la voluntad de aceptar, consentimiento. Consentimiento brindado, para que sea típico, en uso, en abuso de una situación de vulnerabilidad. Por abajo de ese punto mínimo de tipicidad está el mundo de la libertad, de los derechos de la persona, de la elección de su modo de vida, de sus propias elecciones personales. Y acá es donde viene la segunda lupa jurídica. La perspectiva de género en la administración del juego. Porque aquí ya lo que interviene no es un consentimiento, es la libre determinación de las personas. Por eso también es importante abandonar el esquema patriarcal donde la voluntad de la mujer es menos válida. Y no estoy hablando de la legislación más actual, pero digamos, prácticamente la voluntad de la mujer no tiene ningún sentido, porque el sentido lo asume el Estado. Claro, para esto también es necesario citar los compromisos internacionales de nuestro país. Convención contra la eliminación, de todas formas, de discriminación contra la mujer. Ven ustedes, usted, señor juez. Discriminar cualquier acto, exclusión o restricción que tenga por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades en las esferas económicas, social o cualquier otra. Pero también, y a esto está dirigido a nosotros, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales con miras a la eliminación de los prejuicios y las prácticas que estén basados en una idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas. Por eso es tan importante referirse a lo extra típico que es el ejercicio de las propias determinaciones. La clave para esto es la percepción que las trabajadoras tenían de su trabajo. Percepción como trabajo digno y elegido por ellas. ¿La clave cuál es? El dominio de la situación, dominio del hecho, diríamos, en términos jurídicos. Bueno, acá no es un delito, es el dominio de la situación. Yo digo sí, yo digo no, y yo digo cuándo sí y cuándo no. Porque de lo que estamos hablando es de la bien jurídico tutelado, libertad personal. Volvemos a los hechos. ¿Qué pruebas habría de una supuesta privación de la libertad? Bueno, tenemos en principio dos, la intervención telefónica y el parte de gendarmería. La intervención telefónica del 40-7668 de Fojas 1, de una noche de julio, 18 de julio del 2012. En primer lugar, son terceros, no identificados aquí, no sabemos si estaban hablando por teléfono bajo juramento de verdad de lo que estaban hablando. Tampoco conocemos sus intenciones, pero sí conocemos sus dichos. ¿Qué decían? El lugar impresentable, es una posilga, no hay baño. La realidad, la prueba de la realidad deja sin efecto estas afirmaciones. En primer lugar, porque sabemos que a la fecha de los hechos, por que aquí hay imputación, no solamente estaba todo bien, sino que además estaba revisado por en la comuna habilitante para estar en condiciones. Y de hecho, cuando hubo algo que no estaba en regla, una habitación con comunicación con el salón principal, intervino y lo hizo solucionar. Silvana, en su testimonial, nos habla de que hasta matafuegos había. Silvana también nos habla de la salida de emergencia. Iris nos dice que había dos
baños. Y Silvana nos dice que la policía pasaba a inspeccionar los libros, o sea que ya tenemos un doble control sobre el Fondo de Comercio, la comuna habilitante y la policía. Segundo elemento, el parte de Gendarmería Nacional de Fojas Sáenz. ¿Qué nos dice? Nos decía, las mujeres estarían encerradas y es un lugar aislado. Estas dos afirmaciones del parte se caen, y se caen estrepitosamente por la propia prueba testimonial. Iris, Laura, Silvana y Xiomara nos dicen que esto no era así. Pero esto, a su vez, recibe un aporte fundamental y especializado a través de la intervención de la Oficina de Rescate, de Fojas 47. Este informe nos dice que no era así como decía el parte de Gendarmería. Pero, ¿saben quién nos dice que no era así como dice el parte? El propio parte, que en el croquis nos establece que desde el fondo hasta el camino había 300 metros. Y hasta el pueblo, 3 kilómetros. Volvemos a las testimoniales. No había llave, había llave, pero no las usaban. Tenían la llave, ellas, y no las usaban. Las ventanas estaban abiertas, salían cuando querían. Pero además, supongamos que está equivocado el parte cuando dice en vez de 300 metros, quiso poner 300 kilómetros. Bueno, ¿saben qué? ¿De qué aislamiento me hablan? Si las 4 trabajadoras tenían sus 4 celulares consigo mismos. Claro, entonces está descartado que hubo una privación de libertad. Avancemos un poquito más y veamos si existió alguna situación de vulnerabilidad. Para eso vamos a tomar cuáles son los indicadores de vulnerabilidad de los que se valió la acusación. Primero de ellos, el salario mínimo vital y móvil. Para la noche anterior, 31 de agosto del 2012, el salario mínimo vital y móvil, dispuesto por resolución número 2 del 2012, del presidente del Consejo Nacional del Empleo, Productividad, Salario Mínimo Vital y Móvil, lo fijó en 2.670 pesos. Segundo indicador de vulnerabilidad, que se trataba de migrantes e incluso migrantes dentro de nuestro propio país, que en definitiva llevan a concluir a la acusación una desesperante situación económica. Vamos a ver que esto no es así. Y bueno, que la prostitución siempre hay que mirarlo con sospecha porque la persona no quiere ese trabajo. Bueno, eso habría que preguntarle, porque cuando se les preguntó sobre la relación laboral en esta actividad comercial, ninguna emitió ninguna queja. Y ahora vamos a ahondar en esos detalles. Por eso también es importante eliminar, invitar a la perspectiva de género en el análisis del caso. De hecho, la prostitución tiene su propio sindicato, afiliado a la Central de Trabajadores Argentinos. Con enorme dignidad llevan adelante su trabajo. Entonces, antes de afirmar, y afirmar con consecuencias punitivas que no quieren lo que hacen, ¿por qué no le preguntamos? ¿Y cómo se caen aquellas afirmaciones? Todas, absolutamente las 4 manifestaron que fueron allí por su propia voluntad. Iris tiene su propio domicilio en Justiniano Pos, en Córdoba. Escolaridad primaria, incompleta, pero tiene escolaridad. Tiene teléfono fijo en su casa y tenía teléfono celular en el lugar de trabajo. Tiene DNI. Migrante.
2008. Llegó al país en el año 1994. A ver, ¿qué incidencia puede tener que venga de otro lugar después de tantos años? Pero además, estaba radicada. Su DNI, 94 millones, indica incluso la temporalidad en la que fue radicada en el país. Trajo a sus hijos a la Argentina en algún momento, fue ama de casa, fue empleada textil, manejaba diariamente su dinero. En su caso, la comisión era del 80%. Llevaba su propia contabilidad y nunca, al igual que en los otros 3 casos, tuvo un inconveniente vinculado a eso. Que la quieran pasar con algún numerito, jamás. En esta oportunidad, en la que fue censada en el acta del procedimiento, era la segunda vez que venía a Unicornio, segunda vez que decidió venir. Y por supuesto, también nos informó que podía retirarse cuando quisiera, sin ninguna multa ni penalidad. Laura tiene su propio domicilio en la provincia de Córdoba. Tiene teléfono fijo, su celular en el lugar, escolaridad secundaria, ama de casa, tiene un nutrido grupo familiar, 7 hermanos y ambos padres, con contención. Ella personalmente cobraba a sus clientes, llevaba también su propia contabilidad sin ningún inconveniente, y nos informó que había generado 6.000 pesos. 6.000 pesos que fueron secuestrados, están en esta causa, no los pudo cobrar. No porque, a ver, el comerciante Pedro, Sergio Pibito, Rodríguez, se lo hayan incautado, porque quedó vinculado al procedimiento. Saquemos cuentas. Llevaba 20 días, 6.000 pesos, 300 pesos por día. Salario mínimo vital y móvil de la noche anterior, 2.670 pesos por mes. Volvió a Unicornio por su propio deseo, podía retirarse cuando quisiera sin multa o penalidad. Silvana tiene su propio domicilio en la ciudad de Santa Fe, capital. Se trata de una casa con 2 habitaciones, baño, cocina. Tenía su teléfono celular en el lugar, escolaridad primaria incompleta. Tiene otro trabajo en Santa Fe, con la hermana. Dijimos que el salario mínimo vital y móvil era 2.670 pesos. ¿Sabe cuánto ganaba en el otro trabajo? 20 a 30 pesos por día. Ahondamos un poquito más en las declaraciones testimoniales coincidentes de las trabajadoras. Lo que ella ganaba en un día en su otro trabajo era lo que acá gastaban en comida, en esta vaquita que hacían para adquirir, para no tener que salir las 4 a comprar. Iba una persona y compraba. Volvió también a trabajar allí por su propio deseo. Ella es la que nos informa que la policía pasaba a inspeccionar los libros del local, también podía retirarse con justicia. Por último, Xiomara. Xiomara tiene su domicilio en Rosario, muy cerquita del monumento a la bandera. Es un departamento con 2 habitaciones, tiene su propio teléfono celular en el lugar, escolaridad primaria incompleta. Tenía otro trabajo como empleada doméstica en el Trébol. No pudimos preguntarle cuánto ganaba ahí para sacar una cuenta, a ver en qué trabajo era más vulnerable desde el punto de vista económico. Llegó al lugar por recomendación de su propia hermana. La hermana que tiene una peluquería aquí en Rosario. Ella cobraba el dinero personalmente a los clientes. Llevaba también su propia contabilidad, jamás un inconveniente. Trabajaban, nos dice, si tenían ganas. Al igual que en otro caso, era la segunda vez que venía a trabajar. Volvió porque así lo quiso y podía retirarse sin multa. Entonces, ahora, después de ahondar en la prueba testimonial, entendemos con total claridad la diferencia entre un consentimiento y una libre determinación, una libre elección de lo que uno quiere hacer. Elección que con más razón, tratándose de mujeres, más nosotros debemos respetar. ¿O por qué ninguna se constituyó en querellante? ¿Por qué ninguna mantuvo vinculación con la oficina de rescate? ¿Se interesó en la causa? Era así,
última de las preguntas, respuesta también negativa. Se abusó, vimos que no hay tampoco situación de vulnerabilidad, pero digamos que la había. Se abusó de esa situación de vulnerabilidad como elemento comisivo del 145 bis. A ver, para que ello pueda ocurrir, dos cosas son necesarias. Primero, o yo provoco la vulnerabilidad y luego me abuso de ella, o al menos la conocía. ¿Y cómo la va a conocer si no conocían a las personas? Ellas iniciaron la búsqueda, ellas decidieron emprender esta actividad buscando el lucro. De modo que tampoco está integrado al dolo de la gente. Por eso también es vinculante hablar de por qué hoy esto está en federal. Las dudas de la Cámara Federal, lo que dijo luego la Cámara de Casación. Claro, en definitiva, y cuando se separa lo que es la situación de Escorpio por un lado y de Unicornio por el otro, claro, Fojas 1060, en la página 9, dice, a fin de establecer la verdadera situación en la que estas trabajadoras se hallaban. En este sentido es destacar que de acuerdo a las escuchas obtenidas con respecto a Escorpio Melincue, en lugar de Arteaga, Unicornio sería, vamos de vuelta, una posilga, queda en el campo, no tenía baño y las mujeres estarían encerradas ahí y no las dejarían salir por nada. Esa duda fue la que determinó que, en caso de duda, pudiendo estar afectada la seguridad y los intereses de la nación, quede en federal. Nada más. Y ya vimos que ni la seguridad de la nación ni los intereses están en juego acá. Por eso es que las hipótesis planteadas por esta defensa se acaban de confirmar con la prueba de los hechos. Viene, ahora sí, el petito. Claro, sí, lo adelanté en su momento, es la absolución. Absolución por atipicidad, pero con una connotación especial. De toda la legislación, porque incluso el requerimiento de elevación habló de la ley que no era vigente, iba a tener vigencia al año siguiente, enero del 2013. Bueno, olvidémonos de eso. ¿Qué es lo más parecido típicamente a lo que se venía investigando? La ley anterior, 25087, artículo 125 bis, la facilitación. Bueno, dos hipótesis punibles hay. La de menores de edad y la de mayores de edad con situación amenazante. Ahora, cuando esa facilitación ocurre con personas mayores de edad, sin ninguna violencia, coacción ni intimidación, es atípico. Por eso es que se solicita la absolución en virtud de la aplicación de esta ley. Nos queda, y ya nos vamos al año 1936, la ley 12331, el artículo 17, parecido típicamente, podríamos decir, ¿cuál es el verbo típico? Sostener las casas de tolerancia. Bueno, a ver, sostener puede ser el dueño del fondo, el fondo de comercio, en definitiva el municipio, porque también está sosteniendo, ni que dudarlo de quien lleva adelante la actividad comercial, pero ¿qué pasa? Ese delito tiene una multa de 1.000 pesos, moneda nacional de 1936. Además de ser imposible de pagar, no sé cuántos ceros hay que quitarle, está prescrito. Por supuesto, y ya lo he dicho antes, también la absolución por falta de acción típica del delito específicamente imputado, el artículo 146 bis del Código Penal. Pero además también por no encontrarse una vinculación temporal entre lo único que se ha probado que tuvo que ver Carlos Miguel González con el Fondo de Comercio, y nada que ver con la actividad comercial.
el subsidio de estos planteos se va a solicitar y fracasar todas estas postulaciones el mínimo de la pena, por supuesto, de ejecución condicional, por tratarse de una participación secundaria. ¿Por qué secundaria? A ver, ¿qué era imprescindible Carlos Miguel González para que el Fondo de Comercio estuviera habilitado? Y, ¿sabe qué? Tan imprescindible como la habilitación municipal. Y tan imprescindible como la existencia del fondo, como los hermanos Morresi. De ninguna manera podía funcionar igual, la actividad podía ser llevada adelante, aún de manera usurpada, aún de manera escondida, clandestina. Por lo tanto, si hubo alguna participación, esta tiene que ser absolutamente secundaria. Y como último subsidio, la exclusión de la circunstancia agravante, porque, claro, se requieren no menos de 3 personas, 3 víctimas. Ya vimos que no, está bien que les demos tratamiento de víctima hasta que se sepa en qué circunstancias estaban. Ahora ya sabemos que eran programadores, por libre elección, de llegar a ser. Porque ni Iris, ni Laura, ni Xiomara conocían ni mencionaron a Carlos Miguel González. Nuevamente, la pena mínima por la figura básica, cuya modalidad ejecutiva solicito sea también en su caso. De todos estos planteos, las reservas recursivas. Muchas gracias.